no existiría la resurrección. Porque para Cristo resucitar tenía que morir, pero para morir tenía que nacer, ¿verdad? Hermano, quiero que buscar en sus Biblias y voy a leer un pasaje en Isaías capítulo 9, del 1 al 7. Y doy gracias por toda la participación de las panderistas, las hermanas, los jóvenes. Muy bonito esta mañana. Para mí eso fue un buen regalo de Navidad para mí, lo que yo vi. Pero yo sé que lo hicieron por el Señor. Y no debemos de olvidar, hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Isaías capítulo 9, del 1 al 7, vamos a hablar de la venida del Mesías o la venida del Cristo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Hermanos, vemos aquí la venida del Mesías. Y vemos también aquí tal vez unos pasajes que no hemos prestado mucha atención. Pero sabe, un pasaje que usamos mucho en Navidad es el versículo 6 y 7, especialmente el versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero se nos olvida que la primera palabra que se encuentra es ¿por qué? En otras palabras, si yo estoy empezando a leer, estoy leyendo y comienza con porque un niño no, ¿por qué entonces? ¿Por qué está la palabra por qué allí? Entonces hay que leer los primeros versículos para poder captar más, podemos decir, sacar el jugo de este pasaje. Primero, hermano, la profecía y el cumplimiento de la venida de Cristo tiene grandes implicaciones. Okay. No solamente para su pueblo, pero para todo el mundo, hermanos. No sé si ustedes han fijado. Cuando yo estaba creciendo, bueno, de mis días, en los 60s y en los 70s, y era muy chico en los 50, nací en los 50, pero cuando hablamos de una fecha, decíamos en inglés BC. Por ejemplo, 500 BC en inglés era Before Christ. Ahora cambiaron y ya no pone BC, pone BCE, que yo creo que quiere decir Before Common Era, antes de la era común o corriente. Tratan de cambiar todo. El mundo quiere negar que Cristo vino, pero nuestro calendario está basado en la venida de Cristo. Por eso en 8 días vamos a celebrar el Año Nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Año Nuevo? Porque cada cultura tiene su calendario diferente. Los judíos, los chinos,
a los musulmanes, todo tiene calendario diferente, aún antes los incas y los aztecas. Pero ¿por qué seguimos este calendario? Porque alguien vino. Y alguien vino y cambió toda la historia. Y este alguien era Jesucristo. Ellos pueden cambiar todo lo que ellos quieren, pero ¿han fijado cuál es el día que la gente más descansa? No van a la iglesia siempre, y antes iban más a la iglesia. Pero miran más fútbol, o día de pasar con la familia, un día de descanso es domingo. ¿Por qué domingo? En realidad, domingo es el primer día de la semana. Debe ser el primer día de trabajar. Pero ¿por qué descansamos los domingos? So, vemos muchas pruebas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin mirar la Biblia, no mire el calendario, y usted verá que Cristo vino. Pero vemos también entonces que su pueblo, es muy importante eso, Él vino por su pueblo. Y Dios cumplió, hermanos, con la promesa de la venida del Mesías. Y aquí es una de las promesas. Si nosotros enfocamos mucho que Cristo cumplió muchas profecías, más de 300, y es verdad, cuando Él vino. Pero ¿por qué no cambiamos la palabra profecías, aunque es bíblico, y ponemos la palabra promesas? Porque ¿qué es una profecía? Es una promesa. Y usted ve aquí, hermanos, en el último versículo que leímos, versículo 7, en el mero fin. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todavía no sucedió. Esa profecía fue dada unos 700 años antes que Cristo vino. Imagine usted, 700 años. Póngase a pensar. Este país no tiene ni 400 ni 300 años de vida. México no tiene 700 años. Hermanos, 700 años para atrás no había un europeo en ese continente, ni en el sur. Estamos hablando de mucho tiempo. Y 700 años, 7 siglos antes de Cristo. Aquí vemos la profecía de su venida. Un poco antes, capítulo 7, encontramos de la Virgen que concebirá. Y su nombre será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. 7:14. Vemos que no fue un accidente, no fue algo que así nomás. Fue algo planeado desde antes. Y vemos entonces aquí que el mundo anda en tinieblas. Pero vemos que una luz ha brillado, la luz ha venido al mundo. Para ofrecer paz y alegría para todos que están dispuestos a recibirla. Es triste, pero desgraciadamente el mundo no quiere recibir su Rey ni su Salvador. Porque la luz viene al mundo. El Señor vino al mundo y el mundo lo rechazó. ¿Por qué el mundo prefiere tinieblas? Porque sus obras eran malas, son malas y no quieren la luz. Vamos entonces rápidamente. Quiero compartir con ustedes 7 puntos aquí en este pasaje acerca de nuestro Señor Jesucristo. Primero, veamos aquí en versículo 1 y 2, que Cristo es, o el Mesías es, la luz de su pueblo. Entonces mira aquí en versículo 1 y 2, más que todo el 2. Pero ¿qué es la tierra de Zabulón? Versículo 1. Y la tierra de Neftalí. Si ustedes miran a un mapa, cuando Josué, cuando cruzaron el río Jordán para dar en Canaán, para destruir la tierra prometida, cada tribu recibía su porción por suertes. Y Neftalí y Zabulón no recibieron mucho tierra, mucho terreno. Sí recibieron, pero uno de los más pequeños. Entonces esas 2 tribus recibieron lo que parecía uno de los terrenos más pequeños. Pero con el tiempo, ¿dónde anduvo Jesús? En Galilea. Pues Galilea era tierra de Neftalí y Zabulón. Quiere decir que esa tierra que fue pequeña fue bendecida. ¿Por qué? Porque los pies del Señor anduvo sobre ella. Entonces es lo que está diciendo aquí en versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí.
pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y leemos, mucho de su milagro fue hecho en el mar de Galilea. Usted sabe, cuando estaba mucho aire, mucho viento, una tormenta, estaba dormido, él habló y se calmó los vientos y el mar. Otro tiempo, él anduvo sobre las aguas del Galilea, del mar de Galilea. Otro tiempo, toda la noche estuvieron pescando y nada. Y digo, pues echa la red del otro lado de la barca. Y echaron la red y casi se hundió la barca de ellos. Y había 153 peces. Hay muchos milagros. Otro ahí en el mar de Galilea, cuando le dijeron, ¿por qué no pagas tú el impuesto del templo? Y él fue y dijo a Pedro, ve a la pesca. Y el primer pez que tú pescas, vas a encontrar una moneda en su boca. Paga para ti y para mí. Fue en el mar de Galilea. Y ve ustedes cuando también cruzó ese mar al otro lado y estaba el de Gadara, el hombre endemoniado con estamos hablando muchas legiones de demonios y tenía miles de demonios. Y sabemos muy bien, fue allí donde Dios lo sanó. Él vivía en las tumbas. Hay muchas cosas que pasó en la tierra de Neftalí y Zabulón, que es ahora en la que entonces Jesús iba a ser Galilea. Entonces Cristo, la gente andaba en tinieblas. Y en versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Versículo 2. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, es muy importante entender eso. Pero también, ¿qué luz brilló sobre ellos? Ahora, nosotros pensamos, todos andamos muy contentos. No, hermanos, no todos apreciaron esa luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, como dijo Juan en su 1:9. Lo vemos entonces, tanto que Jesús dijo que la luz vino al mundo, pero los hombres no amaron la luz, sino que amaron a las tinieblas, porque sus obras eran malas. Si nosotros pensamos que si la luz aparece, todos van a estar contentos. No, hermanos. Hay gente que les gusta vivir en tinieblas. Entonces vemos aquí, pero aquella luz sí brilló. La gente, como dice aquí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vemos entonces aquí que es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Eso se encuentra en Juan 1:9. Cristo alumbra a todo hombre. El problema es que no todos quieren luz. ¿Por qué? Porque un encuentro con Jesús demanda también sinceridad y honestidad. Y cuando tenemos un encuentro con Él y Él nos hace ver nuestras faltas, nuestros pecados. Yo he dicho antes y vuelvo a decir, no me acuerdo si fue el domingo pasado o este miércoles pasado. Cristo no murió, no fue el infierno que puso Cristo en la cruz. Fue nuestros pecados que puso Cristo en la cruz. Pónganse a pensar, el infierno, él creó el infierno. Él creó el infierno para los diablos y sus demonios, sus ángeles. Él no murió no fue el infierno que puso Cristo, ni fue el diablo que puso Cristo en la cruz. Fue mis pecados y tus pecados. Nuestros pecados puso Cristo en la cruz. Entonces, Cristo es la luz de su pueblo. ¿Sabe qué? Dice en Salmo, 27, Jesús, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es, hermano, nuestra luz y nuestra. Ahora, gracias a Dios, no todos rechazan la luz. La mayoría sí rechazan la luz. Y Cristo es la luz. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces, si no sigues a Cristo, no tienes vida. Y no tienes luz.
Entonces vemos también que Cristo es el gozo de su pueblo. En 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Hay gente que sí han aceptado a Cristo. Obviamente no la mayoría del mundo, pero hay un buen número. Y gracias a Dios no somos los únicos cristianos en esta ciudad, ni en este estado, ni en este país, ni en este mundo. Hay otros cristianos que aman a Cristo y forman esta iglesia invisible, la iglesia universal de Cristo. Cristo está la iglesia se encuentra en todos los continentes del mundo, tenlo por seguro. Entonces, se ha multiplicado. Y también cada vez que se multiplica la iglesia de gente, de miembros, el reino está engrandeciendo. Y de eso hablamos después en versículo 7. Pero vemos que Él es el gozo. Y la Biblia dice, hermano, la gente estaba llorando. En Nehemías capítulo 8. Estaba predicando la palabra y la gente estaba escuchando por primera vez. Porque pasó generaciones que ellos no habían escuchado. Y sintieron esa convicción de sus pecados y comenzaron a llorar. Y Nehemías dijo, para no llorar, porque la verdad el Señor los había perdonado, pero el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y eso está en Nehemías 8:10. Entonces vemos también que aparte que cuando uno recibe la luz, uno recibe el gozo del Señor. Pero también, y vemos en el versículo 3, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Sabe? Uno trabaja tan duro en el verano, sembrando, cultivando la tierra en la primavera, sembrando, soportando los calorones, esos calores y batallando contra insectos y pájaros. Pero cuando llega el otoño y recogen, se gozan. Por eso hacían fiestas para celebrar en el otoño. Y por supuesto, quiero que sepan, en este país, ¿sabe por qué las elecciones se llevan a cabo en noviembre? Y siempre es en noviembre, porque la gente trabajaba y ellos tenían que recoger la siega y tenían que esperar. Entonces hicieron las elecciones en noviembre. Y por eso no es en junio o julio, es en noviembre. Porque el país comenzó allá al noreste donde era muy frío. Pero también ellos querían hacerlo antes que llegara el invierno, pero después que se recogiera la mies, la siega. Entonces era un tiempo de regocijo. Y después vemos también, vemos aquí en versículo 3, cómo se gozan cuando reparten despojos, cuando gana contra su enemigo y tiene el botín y está repartiendo despojos. Y nosotros, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia. Y vemos también algo más, que Cristo es también libertador de su pueblo. Él es nuestro libertador, hermano. Nos liberó del enemigo. Y usted ve aquí lo que dice en versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo. Está explicando ahora, el enemigo nos tenía como esclavizado en una prisión. Dice, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Hablando aquí de Gedeón, cuando peleó contra los madianitas. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Está diciendo aquí que el enemigo fue completamente destruido. Y ustedes pueden leer capítulo 2 de Hebreos y ver cómo Cristo entró en el imperio de Satanás. Él murió como sus hermanos, pero Él venció a la muerte. En Hebreos 2 habla de eso. Fue hecho como sus hermanos. ¿Sabe qué? Sería bueno verlo, porque es Navidad y está hablando de eso en Hebreos. Yo creo que hay que poner mucha atención en este pasaje. En capítulo 2, mira lo que dice. En versículo 16 al 18 de Hebreos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, no a los ángeles, pero a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y esa es Navidad, hermanos.
Porque Él no vino como un ángel, Él vino como un descendiente de Abraham. ¿Qué era Abraham? Un ser humano. Y los hijos de Abraham, seres humanos. Y Él vino dentro, Él entró en este mundo, sí, por María, pero también entró por la descendencia de Abraham. Es decir, que Él entró por el pueblo judío. Pero entró como hombre, se hizo hombre. De eso se trata aquí. Y dice aquí en versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Sí, incluso ser tentado y saber lo que es sufrir. Y dice aquí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para morir por nosotros, pagar por nuestros pecados, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De eso se trata. Y ahora como en el capítulo 4 de Hebreos dice lo mismo, en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué está diciendo él? Tenemos un gran sumo sacerdote y por supuesto Él no está en Roma, Él está en el cielo intercediendo por nosotros. So, vemos aquí, Navidad era importante, porque si no hubiera una Navidad no tendríamos nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. ¿Saben ustedes que Cristo, escúchame bien, Cristo Jesús es nuestro sacerdote? ¿Ustedes sí creen eso? Él intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Pues quiero que sepa una cosa. Él no era nuestro sacerdote antes de nacer. Porque un requisito para un sacerdote es que tenía que ser un ser humano. Porque un sacerdote, él representa a su gente cuando él habla con Dios. El profeta representa a Dios cuando habla con los hombres. Pero un sacerdote, él representa al hombre cuando habla con Dios. Entonces, él no era hombre. Él no pudo representarnos. Tenía que haber nacido primero. Y después que nació, él creció, llegó a la edad de 30 años, comenzó a ministrar y a 33 años, él, como sumo sacerdote, entregó el Cordero de Dios para su pueblo. Pero él era el Cordero. Él mismo se entregó. Y él mismo dijo que él entrega su vida, nadie la quita. Entonces, si no hubiera esa Navidad, en aquel 2000 años para atrás, no tendríamos un sumo sacerdote orando por nosotros en los cielos. Y por eso es muy importante entender estas cosas. Y por eso a veces tenemos que ir más que un solo versículo y otros nos dan más luz. Cada versículo da luz a otro versículo. Ahora regresando a Isaías capítulo 9, y vemos aquí entonces en versículo 6, y vemos aquí también que Cristo es no nada más libertador nuestro, pero Él es la expiación de su pueblo. ¿Qué quiere decir expiación? Para expiar quiere decir para pagar por los pecados. Y en versículo 6, porque un niño nos es nacido, ahí está Navidad. Hijo nos es dado, ahí está Calvario, ahí está la cruz. Hay 33 años entre un niño nos es nacido, el niño nació, coma. Un hijo nos es dado. Ahí pasaron 33 años, el niño creció, se hizo hombre y ministró por 3 años y medio y murió. Ahora vemos entonces, Él es nuestra expiación, porque dice, un hijo nos es dado. Se lo dio. ¿Cómo se lo dio? Allá en la cruz se lo dio. Y cuando el hijo clamó a su Dios, Dios le dio la espalda. Y él tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si tú quieres la respuesta, mira el espejo. Por eso Dios Padre no ayudó a su hijo en la cruz. Por eso podemos decir, desamparó, por poder recibirte a ti un día, porque por lo que él ha hecho por ti. Y por eso digo, como dice en Corintios, se me escapa el versículo ahorita, ¿dónde? Pero dice, gracias a Dios por su don inefable. Está diciendo ahí, gracias a Dios por Cristo que vino. No hay manera de expresar, no hay descripción, no hay valor en dólares. Es un don inefable.
Y gracias a Dios por su don. Y cuando nosotros andábamos destapando regalos, algunos de ustedes a medianoche, otros esta mañana, cuando andábamos destapando regalos que está debajo del árbol, acuérdate del gran regalo que colgó un árbol, un madero, por ti y por mí. Entonces, y fue enredado en sangre, fue envuelto en sangre. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llegó a la cruz, ya estaba la sangre. Él comenzó a derramar la sangre antes de que los clavos traspasaron sus manos y sus pies, porque le golpearon bien feo. Le pusieron una corona de espinos, ¿verdad? Pues le pegaron. Y después le pegaron, lo jalaron, arrancaron la barba. Después le pegaron con el látigo. Entonces, antes del primer clavo, él ya estaba sangrando. Los clavos nada más hicieron sangrar más su cuerpo. Mas él no empezó a sangrar en la cruz. Él comenzó a sangrar antes de llegar a la cruz. Cuando ya fue colgado, estaba su cuerpo todo rojo. Dispensa la palabra, pero ensopado en sangre. Y sabemos muy bien que eso es el don de Dios. Y Dios nos quería mostrar en esa cruz lo tanto que Él odia tu pecado y mi pecado. Y si tú no te lavas de ese pecado tuyo, Dios va a derramar su odio sobre ti. Porque en vez de la sangre de Cristo que te cubre, es tu propia sangre que te va a cubrir. Y Dios odia el pecado. Y tu pecado trajo la sangre. Y Dios no ama el pecado. Entonces, en vez de recibir el amor de Dios, recibirás el odio de Dios. Es simple. La Biblia dice, es muy clara. Dios derramó su ira sobre su Hijo para no tener que derramarla sobre ti. Y vemos también que Cristo, aparte que es la expiación de su pueblo por ti y por mí, también Cristo es el admirable consejero de su pueblo. Usted mira aquí en capítulo 9, versículo 6. Dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él te carga sobre sus hombros. Ya es hermoso eso. Dice, y se llamará su nombre admirable consejero. Aquí es un error en la traducción, según muchos eruditos. No debe haber una coma entre admirable y consejero. Si usted mira aquí, Dios fuerte, van juntos. Padre eterno, junto. Príncipe de paz, junto. Pero aquí es admirable consejero. Y la razón por lo cual es que a veces los hombres son, la Biblia, la palabra de Dios es perfecta. A veces los traductores son humanos, se equivocan. En las nuevas traducciones, usted verá que no hay coma entre admirable y consejero. Aunque Él es admirable y Él es nuestro consejero, mas Él es nuestro admirable consejero. Ahora, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este niño que nació, murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado en gloria, pero Él es nuestro consejero y nos dio el Espíritu Santo para aconsejarnos, para enseñarnos. Es Él quien nos dio el Espíritu Santo para enseñarnos. ¿Y sabe qué? Me da tristeza cuando gente anda buscando consejos a todas partes y no invierte tiempo en oración y no invierte tiempo en la palabra de Dios. Pero quieren buscar consejo. Puede ser de un pastor, puede ser de un amigo, puede ser otra gente que ni sabe lo que están. Son ciegos guiando ciegos. Cuando tenemos aquí la palabra de Dios. Y sabe, la Biblia dice que la palabra de Dios son nuestros consejeros. Yo tengo 66 consejeros. Son 66 libros de la Biblia. Y Jesucristo es mi admirable consejero. Porque toda mi Biblia testifica de Él. Él es el tema de la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos entonces aquí que tú tienes un problema. Antes de correr al pastor o antes de correr a alguien, vea en oración. Invierte tiempo en la palabra de Dios. El Señor tiene su respuesta aquí. La palabra de Dios es nuestra luz, hermanos. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. Y buscamos consejo por otras partes. Y la Biblia dice que Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Entonces, es muy importante entender eso. Que Él es la luz. ¿Para qué sirve luz? La luz, como dice la palabra de Dios en Salmo 119,
Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. ¿Para qué sirven mis pies? Para caminar. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar mi camino. Mi hermano, allá no había luces eléctricas y postes así como en las calles. Puede haber visto víboras en la noche salen cuando está más fresco. Puede haber ladrones esperando. Puede haber nada más un hoyo que no ves, una piedra, un escorpión. Tú no sabes. Entonces, la lámpara servía. Uno caminaba y la lámpara daba luz. Y después uno caminaba en esa luz. Pero hoy en día, ¿sabe dónde buscamos nuestra luz? De Hollywood. Buscamos la luz de las escuelas públicas. Buscamos la luz de familia que ni conocen a Cristo. Buscamos la luz en el trabajo con los compañeros que creen que saben más. Y estamos hundiéndonos más y más en nuestros pecados, cuando la Biblia todo el tiempo tiene la luz para enseñarnos cómo caminar. Entonces, Cristo es mi consejo admirable. Y yo francamente, hermanos, he aprendido con más años buscar menos consejos de los hombres y invertir más tiempo en oración y mi nariz metida en la Biblia. Ahora, eso no quiere decir que yo no busco consejos. Dios tiene gente sabia que nos puede ayudar. Pero no debemos siempre como confiar en la gente como muletas. No, ponte a confiar más en el Señor. Hazte más sabio, más maduro. Y lee la Biblia, porque Él es tu admirable consejero. Y Él no te va a guiar mal. Y vemos también, que Cristo es también el líder de su pueblo. Ojalá que Él es tu líder y mi líder. ¿Sabe qué, hermanos? Usted ve aquí, después de consejero, que dice, Dios fuerte. Él es Dios de la creación. Pues yo soy creado, yo soy parte de su creación, Él es mi Dios. Y veamos también, Él es Dios, dice aquí, Dios fuerte, no un diosito. ¿Sabe qué? Trata de quitar eso de su vocabulario. Yo sé que lo dice con cariño, pero es un insulto. Tú no tienes un diosito que pone en tu bolsillo. Tú no tienes un diosito que pones en acá. No digas diosito, porque tú tienes un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, el Altísimo. No hay nada de un diosito en la Biblia. Los ídolos eran diositos, ellos cargaban, tanto que hasta Raquel, ella escondió uno que estaba robando de su padre, un diosito. Tenía ídolos. Cuando Josué estaba diciendo, yo en mi casa serviremos a Jehová, él dijo, quita de entre vosotros los ídolos. Ídolos son diositos, pero mi Dios es el Todopoderoso, es el Dios fuerte. Y si yo soy un hijo de Dios, jamás debe salir de mi palabra, de mi boca, Diosito me ama, Diosito sabe. Pues ¿cuál Diosito? Porque yo no veo ese Diosito en la Biblia. Entonces, un Diosito no puede vencer la muerte. Un Diosito no puede estar colgado en la cruz, ser sepultado, 3 días después vencer a la muerte y ascender al cielo. ¿Qué Diosito hace eso? Si tú tienes un Diosito, a ver, ¿sabe qué? Ese es tu problema, porque tu fe es muy pequeña, porque tu Dios es muy pequeño. Tus palabras dicen mucho lo que tú crees. Tus palabras de veras revelan lo que está en tu corazón. Y decir, yo no puedo decir Diosito. Nada más que no estoy enseñando como ahora, pero de mí, yo no, ay Diosito, ay no. Yo siento que cuando yo veo quién es mi Dios, el Todopoderoso, Isaías lo veo, pensó que iba a morir. Los querubines están mirándolo, ni lo pueden ver, cubren su rostro. Dice, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. ¿Qué Diosito? Ese Diosito fabricado en tu mente, pero no el Dios de la Biblia. Y vemos entonces el Dios fuerte, Él es Padre eterno. Eso es muy bonito también. ¿Por qué? Un padre también es un líder. Dios es líder de su creación. Padre es líder de su familia. Y nosotros somos hijos e hijas. Y Él nos recibió como hijos e hijas. Y dice en 2 de Corintios, y salid en medio de ellos. Si tú eres un hijo de Dios, de veras, no anda tan cómodo en este mundo. ¿Okay? No anda pensando como lo del mundo. En su manera de ser, tú tienes que ser más como tu padre es contigo, es un buen ejemplo como tú debes ser con tus hijos. Yo no creo que tu padre te consiente, y tu padre no dice que tú eres bueno cuando eres malo, Él te reprende.
Y padres que dicen que sus hijos son buenos cuando son malos, se están engañando a sí mismos y están llevando a sus hijos a la destrucción. Porque los hijos, que es lo que dicen los padres, yo soy bueno, y un día va a venir la realidad como agua fría en sus caras y van a ver, son miserables y pecadores. Y Dios va a tener que tratar con ellos más duro, porque no fueron tratados bien con sus padres. Ahora Dios tiene que tratar con ellos. Y es muy triste, pero es nuestro Padre eterno. Él nunca dejará de ser padre y yo nunca dejaré de ser su hijo. Ni ustedes que son hijos dejarán de ser sus hijos. Nuestra relación con nuestro Padre es una relación eterna. ¿Okay? Él es Padre eterno. Mi padre natural, biológico, ya falleció. Ya no es mi padre. Un día yo voy a fallecer, dejaré de ser padre. Yo no voy a estar en el cielo con mis hijos. Allá no vamos a ser padre e hijos. Es una relación terrenal. ¿Ok? Pero sí vamos a ser hermanos en Cristo. Y todos vamos a tener un solo Padre. Y nuestro Padre es nuestro Padre celestial, que está en los cielos. Y después vemos el príncipe de paz. Qué bonito, hermanos. Él quiere bendecirnos con paz. No debemos de andar atormentados y enojados y frustrados. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, si no dejamos de ser tan ansiosos, que por nada estáis ansiosos, dice. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Y dice también en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que así mismo fuesen llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa paz debe de gobernar en nosotros, hermanos. El príncipe de paz nació. Si Él nació, eso es bueno, pero no es suficiente. Él tiene que entrar en mí. Y si Él entró en mí, entonces Él quiere reinar en mi vida. Y si el príncipe de paz está reinando en mi vida, ¿cómo no tendré paz? Él es príncipe de paz. Y cuando el príncipe de paz está reinando en mí, su paz reina en mí. Eso es muy sencillo. Es como rompecabezas, hay que conectarlos, leer los versículos. La Biblia nos enseña. Si ustedes han fijado, yo uso mucho la Biblia cuando predico. Y mucho de lo que digo es práctico. Aunque puede ser doctrina profunda, es algo práctico. ¿Por qué usted cree? Porque Él es, hermano, el admirable consejero. Y cuando yo hablo de la palabra, estoy hablando de Él. Y la palabra nos da consejo. Y vemos también ahora, y también algo más. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro. Usted leer aquí en versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hey, no hay límite la paz que te puede dar. ¿Ok? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Mire qué bonito, confirmándolo que en juicio y en justicia. ¿Qué dice la Biblia? Tú eres un hijo de Dios, entonces tú eres un súbdito del reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente que no el money, no el dinero, no el oro, mas buscad primeramente el reino de Dios. Quiere decir que el señorío de Dios en tu vida. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Quiere decir que antes de pensar en mi estómago qué voy a comer, mi cuerpo en qué me voy a vestir, mi carro cómo echar gasolina, yo voy, ¿sabe qué? Primero voy a buscar el reino de Dios, el señorío de Dios en mi vida y su justicia. Eso es lo que debo de hacer y todas las demás cosas caerán en su lugar. Entonces, veamos aquí, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Más adelante en este libro, en capítulo 45, versículo 22 de Isaías 45, 22, y dice,
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, no nada más los judíos, a todos, porque yo soy Dios y no hay más. Pero mira aquí en versículo 21, mira lo que dice: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Habla del evangelio, de la salvación. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Él es salvador. ¿Y quién es nuestro salvador? Jesucristo. Él es Dios, Él es salvador. Por eso dice aquí, mirad a mí. No anda mirando a Hollywood, no anda mirando a los shows de gente que hablan, ni sabe qué tontería están hablando en la televisión. No sabe. ¿Sabe qué? Dice aquí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y Él vuelve a retirar y no hay más. Cristo Jesús es el único camino. No hay otro. No hay otro. ¿Y quiénes somos para decir? Somos nosotros hijos de Dios. Nuestro Dios lo dijo. O lo vas a creer o no. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, Cristo es la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. No hay otra. El que sigue a mí no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Está en Juan 8:12. Y veamos entonces aquí que eso es muy importante. Pero es muy importante también, hermanos, entender que el que anda en esta luz tendrá la luz de vida, de la vida. El sol nada más no da luz, no da vida. Sin el sol no hay vida en este planeta. Aparte de la luz, nos da vida. Hasta vitaminas como vitamina D, los diferentes rayos, nos bendice y crece la semilla. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero también, quiero que entiendan, la oportunidad de andar en la luz no es para siempre. Y aquí es muy importante, quiero que fijen bien en Juan capítulo 12, ahí quiero que lo lean, porque eso es muy importante para terminar. Y dice aquí en Juan 12, usted ve aquí en versículo 36, ¿qué es lo que dice? Cristo está diciendo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Está diciendo Él, la oportunidad para ser un hijo de luz no es para siempre. ¿Ok? Y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y un día Cristo se va a ocultar de ti y jamás tendrá oportunidad para ser salvo. Cuando hay una vocecita dentro de ti que dice, hey, ¿sabe qué? Más vale que te entregas a Cristo, deje de estar jugando juegos con Él. Y muchos de ustedes, algunos de ustedes saben muy bien, no te hagan como que están esperando. No, no están esperando. Ustedes ya saben lo que deben de hacer. Tú simplemente no quieres entregar tu vida a Cristo. No me habla de ignorancia. Aquí no hay ningún ignorante. Hay rebeldes, pero no hay ignorante. Cada uno aquí que no tiene a Cristo, usted sabe muy bien lo que está haciendo. Usted sabe muy bien que usted no es un hijo de Dios. Usted sabe muy bien que Cristo le está hablando y usted sigue en su terquedad. Si tú mueres en Cristo, ay de ti. Porque usted no creyó en la luz mientras tuvo oportunidad de creer en la luz. Y después se repite eso. Y usted mira aquí, en el versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está. Ahí está. So, vemos entonces la oportunidad de andar en la luz. No es para siempre. Por eso dice en Isaías 55 también. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. En Isaías 55. Hay una oportunidad, pero no es para siempre. Usted no tiene la menor idea de lo que Él espera si usted muere sin Cristo. Y la arrogancia de creer que mañana o después, tú ni sabes si hoy es tu último día.
Tú ni sabes si alcanzarás a ver la noche. Tú no sabes. Yo por eso una llamada en 2, 3 horas que alguien murió en la congregación. Hermanos, la Navidad no es un día exento de la muerte. Gente muere hoy también. Y vemos también el rechazamiento de esta luz resultará en consecuencias horribles. Ahí está en Juan 3:19. Hablan de la condenación. Los hombres ya están condenados. Dios no viene a condenar a nadie. Dios no viene a condenar. Él vino a salvar. Ya estamos condenados por vivir en las tinieblas, por no querer la luz. Y vemos también que el reino de Cristo seguirá aumentando cada vez más y más. La palabra dilatar quiere decir extender, alargar y hacer mayor algo, o que ocupe más lugar o tiempo. El dilatado sigue creciendo su reino. Cada día hay nuevos que están recibiendo a Cristo. Su reino está engrandeciendo. Y lo triste es, si sigue engrandeciendo y tú te quedas afuera. Eso es lo triste. Eso es lo triste. El reino de Cristo sigue aumentando. Y por último, todo eso que estamos diciendo es un hecho. Es un hecho. En inglés se dice it's a done deal. Es un hecho. ¿Por qué? Pues aquí dice en Isaías 9, donde empezamos, en versículo 7, en el fin, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Una cosa yo sé de mi Dios, yo no entiendo todo lo que Él hace, pero una cosa yo sé, cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. La Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Yo prefiero ser juzgado ahora y cubierto por la sangre de Cristo, que ser juzgado después y no tener la sangre de Cristo cubriéndome. Porque Cristo murió por mí. Yo fui juzgado en la cruz con Cristo. Él murió en mi lugar. Eso es el don más grande de Navidad. ¿Y sabe lo triste? La gente nada más piensa en hacer dinero, los negociantes, los comerciantes, y los del mundo nada más quieren regalos y pachangas y fiestas y tamales y familia, y Cristo no tiene nada que ver. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero aquí, usted que no tiene a Cristo puede cambiar las cosas en su vida. Y Cristo puede ser el centro de su vida. Si usted deja de querer ser el centro de tu vida, Cristo puede ser el centro de tu vida. No hay dos ejes, no hay dos centros. O tú eres el centro de tu vida o Cristo es el centro de tu vida. El príncipe de paz ha venido, Él ha nacido, ya fue dado, ya resucitó, ya ascendió, ya está orando y por ti, intercediendo, diciendo, venid a mí, todos que están trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿No es lo que dice Él? ¿Qué más regalo, qué más don quieres? Vamos a cantar un himno muy conocido ahorita, pero si quieres pasar para recibir a Cristo, yo te espero, habla aquí conmigo. Si quieres orar a solas, o nada más quieres cantar el himno, está muy bien. Vamos a poner de pies y vamos yo quiero hacer una oración primero, pero después vamos a cantar el himno. Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana, gracias por esta tarde ya, y gracias porque podemos disfrutar de estos especiales, pero también de tu palabra, que es muy clara, no hay dudas, es de veras, tú eres nuestro admirable consejero, tu palabra nos enseña lo que debemos de hacer. Darnos el deseo de hacerlo, Señor, porque nosotros no lo hallamos. Pero darnos este deseo de cumplir con tu palabra. Y Señor, gracias por aquel día que tú viniste y naciste en un establo al lado de animales. Y después creció y murió en una cruz tan cruel. Gracias por todo eso. Esto sí, Señor, es el regalo más grande de Navidad. Y te damos las gracias por todo esto. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.